Tengo la fe en Dios y en esa buena persona que Estados Unidos ha escogido a través de los latinos, de los americanos, de Biden, que es una buena persona. Il referendum per Brexit scrive proprio sul scelte di corruzione costituente. Oggi sta facendo lo encuentro bastante brutal que se arreste gente por la letra de una canción. Muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero Internacional de la Televisión Pública Argentina. Un gusto nuevamente estar con ustedes hasta las 14, lo vamos a estar acompañando. Hay mucha información, muchos elementos para analizar y otros que van a quedar en el tintero seguramente, pero que iremos retomando en semanas próximas. Un programa hoy atípico, por lo menos para nosotros. No están mis compañeros José Nathanson, Ayelén Oliva de vacaciones y también con un cambio de escenario, pero estamos como siempre con todo el equipo de producción y me va a estar acompañando también Félix Taylor acá desde la locución, así que vamos a llevar adelante esto sin ningún problema. Vamos ya al primer tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Muchas expectativas se generan con respecto particularmente a la relación con América Latina que puede tener este gobierno demócrata. A diferencia, no sabemos, es un punto de interrogante con respecto a lo que fue Donald Trump. Indudablemente hay temas en común que tienen que están relacionados en cuanto a la relación con Venezuela, lo que significa Centroamérica y la cuestión de las migraciones, además del tema México, que siempre es un punto permanente y central de las relaciones con la región de parte del gobierno de Estados Unidos, y el tema China que siempre, y sobre todo en los últimos años, tuvo protagonismo en esta cuestión, la relación, el vínculo de América Latina con China y cómo le preocupa a Estados Unidos, que durante el gobierno de Trump tuvo bastante incidencia en esas relaciones, sobre todo con Brasil y Argentina, inclusive con vinculación e intervención en asuntos internos de Estados Unidos, que tuvieron muy estrecho contacto con el tema China. Lo vamos a estar analizando un ratito. También Biden tuvo un desafío inicial, ¿no? Con lo que sucedió en Haití, con el conflicto, la crisis en Haití, en la cual su jefe del Departamento de Estado, Anthony Blinken, ya tuvo una expresión a favor de Jovenel Moïse cuando anunció que se quedaba un año más, que su mandato vencía en febrero de 2022, tuvo el apoyo de Blinken, que fue quizá la primera intervención directa que debió tener el gobierno de Biden en asuntos de América Latina. Pero vamos al informe que tenemos preparado para compartir y después también tenemos una entrevista para charlar sobre este asunto, que en un ratito le contamos de quién se trata. La administración de Joe Biden genera expectativas dispares en la relación de Estados Unidos con América Latina. Se espera un cambio de estilo, al menos a nivel diplomático, aunque no se perciben rupturas en temas tan sensibles como el vínculo de Washington con Cuba y Venezuela. Como vicepresidente de Barack Obama, Biden visitó América Latina en 16 oportunidades. Fue el principal emisario para la región, a diferencia de Donald Trump, que viajó solo una vez y fue el primer mandatario en la historia de los Estados Unidos que no acudió a la Cumbre de las Américas. Respecto a Cuba, se estima que la Casa Blanca revise las más de 200 sanciones adoptadas por Trump, entre ellas colocar a la isla en la lista de países patrocinados del terrorismo. Se puede revertir todo en el corto plazo, si esa es la voluntad del gobierno de Biden. Hay que recordar qué es lo que ha sucedido en estos 4 años. Es que hubo un empeño total y absolutamente unilateral del gobierno de Trump de descarrilar todo lo que estaba asociado a la administración Obama-Biden y de provocarle castigo al gobierno de Cuba. Venezuela también está en el foco de atención de Washington.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, confirmó que Estados Unidos seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino del país caribeño y que además continuará impulsando una transición política de salida al gobierno de Nicolás Maduro. The overriding goal of the Biden-Harris administration is to support a peaceful democratic transition in Venezuela through free and fair presidential and parliamentary elections, and to help the Venezuelan people rebuild their lives and country. Venezuelans have a right to democracy and a government that promotes and defends it, just like everyone else in this hemisphere. Tengo la esperanza, tengo la fe en Dios y en esa buena persona que Estados Unidos ha escogido a través de los latinos, de los americanos, de Biden, que es una buena persona. La crisis migratoria será uno de los asuntos más complejos que Biden deberá afrontar. 2 de cada 3 latinos votaron al candidato demócrata. Biden prometió dar a los llamados Dreamers la oportunidad de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Además de México, la atención se centrará en el llamado Triángulo Norte, que comprende El Salvador, Guatemala y Honduras. Biden prometió un paquete de $4.000 millones para Centroamérica. El dinero sería destinado a los gobiernos para cubrir las necesidades más urgentes de las familias y así evitar el goteo masivo de personas que huyen de sus países. I'm not making new law. I'm eliminating bad policy. What I'm doing is taking on the issues that 99% of them, that the last president of the United States issued executive orders I thought were very counterproductive to our security, counterproductive to who we are as a country, particularly in the area of immigration. El cambio climático ocupará también un lugar central en la agenda para Latinoamérica y posiblemente genere algunos roces con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por la situación en la Amazonía. Antes de las elecciones en Estados Unidos, Bolsonaro rechazó una propuesta de Biden de ofrecer a Brasil un fondo de $20.000 millones para que detenga la deforestación. La creciente influencia de China en la región también inquieta a la Casa Blanca. El gigante asiático se convirtió en el mayor socio comercial del subcontinente y Washington intentará contrarrestar su avance. Biden describió la presencia china en América Latina como una amenaza para la seguridad nacional. Last night I was on the phone for 2 straight hours with Xi Jinping, and you all know as well as I do. These folks, and it was a good conversation. I know him well. We spent a lot of time together over the years I was vice president. And you know, we don't get moving, they're gonna eat our lunch. La era Biden coincide, por otro lado, con una serie de cambios políticos que están reconfigurando el mapa latinoamericano. Chile sepultará la constitución de Pinochet. El MAS se afianza otra vez en Bolivia después del golpe de Estado y en Ecuador el correísmo es la fuerza más votada de cara a la segunda vuelta del 11 de abril. En este contexto convulsionado y atravesado además por la pandemia, Biden comenzará a desplegar su plan para América Latina y se espera que sea a través de la vía del diálogo y del respeto a las diversidades que caracterizan a la región. Hay varios temas controvertidos en esta relación entre Estados Unidos y América Latina, siempre, con gobiernos demócratas, con gobiernos republicanos. Quizás el punto diferencial que tuvo Donald Trump es que no respetó casi ningún acuerdo. Recuerden ustedes lo que pasó con el nombramiento del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, una silla que estaba reservada siempre a algún país latinoamericano. Decidió por primera vez Donald Trump poner a un estadounidense ahí, a Claver Carone, en ese lugar, desconociendo cualquier tipo de acuerdo no escrito previo. Después están los temas permanentes, tema Venezuela, tema Cuba, el tema migraciones, en los cuales cabe esperar cuáles van a ser las definiciones. Y así como comentábamos en el informe, el tema Amazonas y la relación con Bolsonaro ahí también puede estar dañada. Y recordemos que siempre está el tema Colombia como otra cuestión central en las relaciones con América Latina. Pero
El punto en el que nos queremos centrar ahora un poquito es el tema China, el tema de las relaciones, sobre todo económicas, entre América Latina y China, que han ido creciendo en estos años para preocupación de Estados Unidos. Saludo a mi compañero Félix Taylor y le pido que compartamos algunos datos de esta relación para ubicarnos en tema antes de ir a la entrevista que tenemos preparada. Exactamente, Rulo, muy buenas tardes. Bueno, aquí vemos China y América Latina, las inversiones que tiene previstas entre el 2005 y el 2019 fueron de 130.000 millones de dólares. Los préstamos a países de la región rondan los 137.000 millones y es el 70% de las inversiones son estatales. Por un lado, esta información que ahora tiene que ver con los probables destinos de inversiones post-pandemia. ¿A dónde irían? A Brasil, a Perú, Colombia y Chile. Y las áreas en las que se harían estas inversiones serían minería, petróleo, gas, electricidad, puertos, energía solar y eólica. Hay un punto en el cual quiero prestar la atención porque seguramente va a ser un tema del cual no nos vamos a tener que ocupar en las próximas semanas en algún momento en un informe, que es el tema del litio. El litio y lo que significa para Bolivia, para Chile y para Argentina. También este triángulo de litio en el cual los chinos tienen mucho interés y obviamente es un tema de preocupación también para Estados Unidos. Recordemos que el litio fue uno de los grandes responsables, una de las grandes excusas para el golpe contra Evo Morales en el 2019. Ahora sí, vamos al entrevistado con el cual vamos a estar charlando. No es la primera vez, afortunadamente, que charlamos con él. Seguramente no va a ser la última, pero se los presenta Félix. A ver, ¿de quién se trata? Nuestro entrevistado de hoy es Eduardo Calvo, politólogo de la Universidad de Maryland, profesor del Gobierno y Política de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos, autor de Non-Policy Politics, Anatomía Política en Twitter en Argentina y La Nueva Política de Partidos, entre otros libros. También el campo de investigación de Calvo es representación política, sistemas electorales, partidarios políticos, partidos políticos y redes sociales. Y a él tenemos ya en pantalla y en contacto por Zoom. Ernesto, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y te sugiero, ¿te parece que arranquemos con este tema con el cual estábamos cerrando el informe, con el tema de China? ¿Qué es lo que significa para América Latina China y qué significa para Estados Unidos esa relación? ¿Cómo ves este tema? ¿Lo ves como un tema complejo, un tema central en el futuro inmediato, en las relaciones del gobierno de Biden con la región? Pues sí, es absolutamente central. Estados Unidos ha perdido un poco la brújula a nivel internacional, lo cual tiene que ver no solamente con los conflictos internos, con el ascenso de Trump, con la radicalización del Partido Republicano, sino también con el cambio internacional, el gran ascenso de China que ha habido, y un poco replica lo que pasó en los años 40-50 con la toma de posiciones de Estados Unidos frente a Inglaterra. Hay que pensar que Inglaterra en los años 40 controlaba cerca del 40% de la economía mundial, que es bastante más que lo que tiene Estados Unidos ahora. El ascenso de Estados Unidos cambió ese mapa y en estos últimos años lo que estamos viendo es lo mismo, que nos movemos de un mundo que era unipolar a un mundo multipolar y la gran competencia económica de Estados Unidos es en este momento China. Eso implica que Estados Unidos está viendo cómo sostener posiciones en el mundo, al mismo tiempo que se ha retraído diplomática y políticamente de la escena internacional. Uno recuerda que inclusive allá creo que fue por el año 2016, si no estoy equivocado, hubo una presentación del titular de la quinta flota de Estados Unidos ante el Congreso, el almirante, ahora Tit creo que era el apellido, que él mismo marcaba que el conflicto principal, el conflicto central que iba a tener Estados Unidos en la región era el peligro de la intervención china y que en esto se iba a trabajar mucho en las relaciones con América Latina. Es decir, era un tema que estaba muy presente y tuvo mucho que ver durante el gobierno de Trump con la relación que hubo con algunos de los sectores internos de cada uno de nuestros países, que fundamentalmente Brasil, Argentina. ¿Ves en el gobierno actual de Estados Unidos la posibilidad, esa intención de injerencia que podría venir de la mano de estos intereses? Creo que va a haber una situación de conflicto económico, conflicto comercial. Es muy difícil para Estados Unidos cambiar
la tendencia, la dirección del conflicto con China. Vale la pena destacar que Biden lo que ha marcado es que va a enfriar nuevamente la relación con Rusia y no que va a transformar la relación con China en una relación más amable. El motivo es que más allá de América Latina hay que pensar que China está compitiendo con Estados Unidos con el 5G, telefonía celular, está penetrando no solamente en América Latina, sino también comercial y económicamente en África, en el sudeste asiático, donde ya tiene un pie muy importante, y en Europa. Entonces, Estados Unidos lo que está enfrentando es un problema de competencia geoeconómica más que geopolítica, y el conflicto político-militar es en realidad una forma de calibrar, de negociar lo que es en este momento principalmente un problema comercial. Otro plano de la relación, lo decíamos en el informe, tiene que ver también con la intención expuesta por el gobierno de Biden de prestarle muchísima atención al tema del cambio climático y hacer esto un eje de su política internacional, contrariamente a lo que opinaba o siempre planteó Donald Trump. El tema de Amazonas seguramente es un tema central en esa discusión y bueno, sabemos que también Bolsonaro tiene una posición en todo caso mucho más cercana a lo que era la postura de Trump con respecto a no meterse con ese territorio y puede ser un tema, ¿lo ves como un tema de conflicto en esa relación? ¿Cómo te imaginas que se va a manejar esa relación Estados Unidos-Brasil teniendo ese punto ahí en la mesa o en la agenda? Sí, es una situación conflictiva. Igual hay que pensar que en eso Brasil está en conflicto con todas las potencias. La posición de Brasil respecto a la Amazonía es también problemática para China, es problemática para Rusia, es problemática para Europa, con lo cual no es simplemente el cambio de alineamiento que había con Trump, donde Trump claramente estaba mucho más cerca política, económicamente de Brasil, sino que en realidad Brasil está en una posición de ser paria internacional respecto a lo que es medio ambiente. La relación con Estados Unidos va a ser conflictiva, pero justamente es una de las áreas en las cuales va a haber mucho más consenso internacional, en la cual Estados Unidos puede participar con aliados como Europa o incluso China, que tienen también intereses globales que son similares. Así que en eso lo que ha sucedido no es tanto un cambio de posición de Estados Unidos que va a entrar en conflicto con Brasil, sino un aislamiento progresivo de Brasil sobre un tema en el cual no coincide con ninguno de los países, ni siquiera con los países de la región. Claramente es así como lo estás planteando. Te llevo a otra cuestión sectorial también, pero que ahí me parece que hay varias aristas para incorporar, que es el tema de la minería. Hay dos países de la región con una altísima dependencia en la minería, como son Perú y Chile, que están en procesos políticos que van de reformas. Uno, Perú, que cambia de gobierno con elecciones del 11 de abril. El mismo día, Chile vota por una reforma constitucional, en el cual el tema de la minería pareciera ser que es uno de los puntos que va a ser centrales en los planteos reformistas de la Constitución. ¿Cuál va a ser el manejo y cuál va a ser la presencia del Estado con respecto a esa minería? Decía también, antes de saludarte e iniciar la charla con vos, que me parece que el litio es otra cuestión central e importante que va a marcar las relaciones internacionales de la región por la importancia que tiene este mineral tan estratégico en la zona que comparten Bolivia, Chile y también Argentina. ¿Qué perspectivas vos ves al tema de la minería en cuanto a las relaciones internacionales o regionales entre Estados Unidos y América Latina? Para Estados Unidos, a diferencia de lo que es petróleo, energía, los vínculos comerciales también con Europa, con China, con Rusia, el tema minero no es un tema central. De hecho, tiene mayor importancia en la relación con China que con Estados Unidos. Gran parte de lo que tiene que ver con litio, en verdad, es operado a nivel privado, en mercados en los cuales Estados Unidos tiene poca incidencia. Sí, las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, pero también las de todo el mundo, comercian el litio en el orden internacional, pero no hay un intento de administrar lo que es la minería a nivel internacional, como se ocurre, por ejemplo, con los precios del petróleo, que tiene todo lo que es energía, un impacto inmediato en
el nivel agregado, el nivel de vida, la calidad de vida que tienen los ciudadanos de los distintos países del mundo. Shocks en el precio del litio no tienen el mismo efecto de shocks energéticos y por tanto no hay el mismo tipo de inversión estratégica por parte de Estados Unidos ni tampoco de los otros países del mundo. Entonces la minería es algo que tiene un impacto enorme en Chile, tiene un impacto enorme en Perú. Estamos esperando en realidad que en los próximos años los precios de las materias primas sigan aumentando, lo cual tiene efectos en la economía de Chile y en la economía de Perú. Pero desde el punto de vista geopolítico tiene menos efectos globales y no hay una competencia global que es equivalente a la competencia energética. Está clarísimo. Con respecto a hay un tema histórico en las relaciones con la región, que es Cuba, el otro no tiene la misma historia, pero sí recientemente ha tenido mucho protagonismo, que es el tema de Venezuela. ¿Qué señales ves en el gobierno de Biden con respecto a cómo van a manejar esas situaciones que para Estados Unidos son conflictivas en la relación con estos dos países? El problema de Estados Unidos en eso es siempre doméstico, tiene más que ver con su votante, particularmente con algunos votantes clave, como por ejemplo el voto cubano en Florida. Lo que uno espera es que Estados Unidos termine de normalizar su relación con Cuba en los términos que lo había hecho Obama y que revierta las políticas que había implementado Trump después del 2016. La relación con Venezuela, en cambio, difícilmente pueda cambiar porque Venezuela no es en este momento un interés estratégico de Estados Unidos y sí es un interés político de Estados Unidos. Entonces, sería muy difícil modificar la política respecto a Venezuela sin disparar reacciones fuertes de los republicanos. Sería extraño que Biden trate de levantar ese tema que lo pone en una situación muy complicada. Hay que pensar que dentro de Estados Unidos la cantidad de frentes de batalla que tiene Biden son enormes. El principal problema de Estados Unidos en este momento es Estados Unidos, es interno, y todo aquello que facilite o que fortalezca una reacción republicana es algo que Biden trata de evitar. Eso quiere decir que el tema de Venezuela no lo va a tocar, lo va a dejar básicamente tal y como estuvo en los últimos 8 años y se va a manejar a la distancia, y lo único que sí va a hacer es regularizar un poco las relaciones con Cuba, como lo ha dicho Obama. Eso es cierto para toda América Latina. Hay que pensar que también todo el tema inmigratorio, todo lo que tiene que ver con la relación con México, con Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, como se llama Guatemala, son casos en los cuales la visión de Estados Unidos tiene que ver con el conflicto migratorio local y no con la política internacional. Entonces, en todas estas áreas es muy difícil que Biden pueda innovar o cambiar demasiado respecto a lo que había hecho Trump. En este punto que acabas de tocar, el tema de migratorio, ahí recordemos que Donald Trump tenía una posición muy dura, durísima, y es un problema permanente o muy presente, yo diría más que permanente, porque las crisis que viven los países de la región centroamericana parecería que todavía que aceleran esa tendencia, ese impulso a la migración hacia Estados Unidos. Ampliamos un poquito cómo ves esa cuestión y también teniendo en cuenta la mirada y el vínculo doméstico que puede tener este tema con la relación de Biden con sus votantes. Sí, es muy complicado. Biden está empujando en muchas cosas, decisiones que son positivas en el tema migratorio. Está tratando de volver a normalizar la situación de lo que se llama Dreamers, DACA, que es aquellos menores de edad que fueron traídos por sus padres a Estados Unidos, y Trump había frenado toda la política de normalización inmigratoria. Está tratando de empujar ese tema, detuvo todo lo que tenía que ver con el muro, está tratando de también normalizar la situación de los refugiados en el sur, en la frontera sur. Nuevamente el problema principal es doméstico. La agencia que se ocupa del tema migratorio, ICE y DHS, son agencias muy extremas. Hay que pensar que ICE, que son los que son, digamos, la policía migratoria, por primera vez en toda su institución, el área migratoria, apoyó abiertamente a Trump a la presidencia a través de sus estructuras sindicales en el 2016 y lo volvió a hacer en el 2020. Entonces, en todos los que ejecutan migración, administran migración, el sector trumpista es muy fuerte, es muy activo, y eso hace que toda política de normalización de la situación migratoria, de los refugiados, de la relación con México, sea muy tóxica localmente. Entonces es muy difícil modificarlo. Eso aumenta un poco la presión de Estados Unidos para tratar de tener vínculos con Guatemala, con El Salvador, con Nicaragua,
con el Caribe que disminuya la presión migratoria y permitir entonces resolver un poco el conflicto interno. Hay que pensar que hace 20 años que Estados Unidos está tratando de reformar el sistema migratorio por justamente los conflictos internos que se han desatado y que no hay posibilidad de acuerdo entre demócratas y republicanos porque los republicanos en este momento han tomado políticas que son muy extremas. Ernesto Calvo, hemos abusado de tu confianza y te hemos aprovechado, nos dejaste información, nos dejaste material de análisis, nos dejaste títulos, la verdad que muy, muy contento con este contacto contigo. Una vez más, te agradecemos muchísimo y bueno, es tan fructífero estas entrevistas que te vamos a seguir molestando seguramente en el futuro, así que te agradezco muchísimo tu participación, tu colaboración, tu acompañamiento de hoy, que estoy solo acá en el estudio, por lo menos frente a las cámaras, para aportar todo tu conocimiento a un tema importante. Gracias por la invitación. Bueno, un abrazo grande. Chao. Ernesto Calvo, desde la Universidad de Maryland, pasaba con nosotros en este espacio. Muy interesante todo lo que nos estaba contando. Le hemos hecho hacer una recorrida bastante amplia por estos temas. Vamos, si te parece, Félix, sí, a la sección leído en Twitter, a ver qué hemos seleccionado esta semana. Vamos a ver qué nos dejó exactamente esta semana leído en Twitter. En este caso arrancamos con Yacu Pérez Guardambel, que era candidato presidencial del partido Pachacutic de Ecuador. ¿Qué dijo ayer? Me salió la indignación, humano soy. En mis declaraciones en Pachacutic la forma no fue apropiada, ofrezco disculpas y aún no está claro lo sucedido. Estoy seguro que con transparencia muchos se sumarán a la indignación que sentimos. ¿Cuál es el contexto de este tuit de Yacu Pérez? Dice, el candidato indígena se refirió de esta manera a la forma en que hizo estas declaraciones esta semana, reclamando al Consejo Nacional Electoral del Ecuador para que se cumpliera el acuerdo de recuento de votos al que había llegado con el candidato de la Alianza Creo, el banquero Guillermo Lasso. Yacu Pérez habló de trampa, fraude y delincuencia organizada, acusaciones, claro, por las que luego tuvo que disculparse en este tuit. Y vamos al otro tuit que nos dejó en esta semana, más precisamente publicado el 18 de febrero por Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata por Nueva York, que decía, si el senador Cruz hubiera renunciado en enero luego de haber ayudado a generar una insurrección violenta en la que murieron varias personas, podría haberse tomado sus vacaciones en paz. Los tejanos deberían seguir pidiendo su renuncia, pero no me culpen a mí, mis millas están en Amtrak. De esta manera, la legisladora demócrata respondió con ironía a un tuit también irónico que decía que era ella quien le había sacado los pasajes al senador republicano Ted Cruz para veranear en Cancún, mientras el estado de Texas padece una crisis energética generalizada en medio de una nevada histórica. Cruz está siendo duramente cuestionado en su estado por estas vacaciones fuera del país. Amtrak es el nombre de la red estatal de trenes urbanos de los Estados Unidos. Y nos vamos a la primera pausa, no sin antes adelantarte el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Afganistán, ofensiva talibán. El grupo islámico asedia al gobierno de Kabul a pocos meses del retiro de tropas acordado por Estados Unidos. Te lo contamos como siempre en instantes en esta edición internacional de Televisión Pública. No te vayas, ya volvemos. Febrero espectacular, con otra gran película argentina dirigida por Fabián Bielinski. Dos tipos con 2 bolsas cada uno. La bolsa promedio trae 10 pacos con 50 billetes de 100. Ahora. ¡Vámonos, pero! El truco está en el tiempo. El Aura, la historia de un especialista en grandes asaltos. A propósito, ¿no? Sos el rey del crimen, pero no aguantás la sangre de un animal. ¿Qué decís? ¿Dónde está Dietrich? Hay que esperar. Este sábado a las 22, aguante el cine en la televisión pública. Hasta
Hasta el domingo en Coto tenés 80% de descuento en la segunda unidad, llevando 2 productos iguales en Nico de los Andes y limpiadores para piso POE. 70% de descuento en la segunda unidad, llevando 2 productos iguales en marcas seleccionadas de galletitas, Nescafé, jabones líquidos Skip, desodorantes corporales DAB, cuidado oral, jabones en polvo y suavizantes. Y hasta el miércoles, 2x1 en indumentaria colegial. Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y en cotodigital.com.ar. Tengo que pensar una nueva fórmula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también. Infinia presenta su nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo es andar mejor. Volvió el fútbol a la radio pública. Lunes a viernes de 21 a 23. Relatores, pasión nacional. Todo el fútbol para todo el país. Copa de la Liga Profesional. Copa Sudamericana. Copa Libertadores de América. Eliminatorias Qatar 2022. Con el mejor equipo, con el mejor capitán, la pasión que nos une. Este verano con GetNet, acepta todas las tarjetas. Cobra con link de pago y ofrece hasta 12 cuotas. Todo pagando menos comisión. GetNet, by Santander. El sol y la polución pueden afectar tu pelo. Libéralo de impurezas con el nuevo Sedal Carbón Activado y Pionías, que purifica tu pelo dejándolo suave e hidratado. Sedal, pelo tan increíble que nada nos frena. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de esfuerzo extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. El gobierno de Donald Trump había firmado un acuerdo con los talibán para retirar las tropas estadounidenses de Afganistán el 1 de mayo de este año. El gobierno de Biden se encuentra con que este tema se presenta medio complicado con la ofensiva talibán que hay en estos momentos, y hay gestiones de la OTAN para que por lo menos prorrogue Estados Unidos esta decisión. Vamos a ver primero un informe y después lo vamos a charlar con nuestro entrevistado. La administración de Joe Biden tiene entre varios asuntos de una agenda urgente un tema que se está imponiendo a otros. ¿Qué hacer con el acuerdo que su antecesor, Donald Trump, cerró hace exactamente un año en Doha con los talibán, la formidable organización religiosa, política y militar que sobrevivió a 20 años de ocupación estadounidense? El acuerdo establecía el retiro de todas las fuerzas militares extranjeras, lo que incluye a las tropas de Estados Unidos, que aún mantiene 2.500 soldados allí, y a otros 6.500 pertenecientes a diversos países de la OTAN. We are faced with a real dilemma, either to leave, as is stated in the U.S.-Taliban agreement, or to stay. And we will assess that very carefully. Also look into whether Taliban meets the conditions enshrined in the agreement between the U.S. and Taliban. El año transcurrido desde la firma de este entendimiento, ahora en revisión, estuvo lejos de ser pacífico.
Los talibán mantuvieron una campaña de presión brutal contra las fuerzas del gobierno de Kabul, presidido por el académico Ashraf Ghani, que controlan solo la capital y el 30% del territorio. ماندن عساکر چی آمریکایی و چی ناتو بعد از مدت 14 ماه با معنای دوام اشغال در افغانستان است و ما در مقابل اشغال 20 سال مبارزه و جهاد کرده ایم. لذا در آن صورت ما مجبوراً مبارزه و جهاد خیش را ادامه میدهیم. En el último trimestre de 2020, y a pesar del invierno que usualmente dificulta las operaciones insurgentes, los ataques talibán en distintos puntos del país y los enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales causaron más de 2.580 bajas civiles. Hasta ahora, las tropas afganas, que suman alrededor de 345.000 efectivos si se incluye a la policía, tuvieron la cobertura aérea de los Estados Unidos, lo que mantuvo un cierto balance y evitó un colapso de seguridad en un país con una geografía extremadamente difícil de controlar y con pobre infraestructura de comunicaciones luego de años de guerra. La agresiva campaña talibán se centró también en la sociedad civil, con asesinatos selectivos de funcionarios, líderes comunitarios, activistas, personal de salud y periodistas percibidos por los militantes islámicos como pro-occidentales, con especial ensañamiento en las mujeres en esos roles. بیشتر متوجهشان در این روزهای آخر باشد، چون یک تهدید مستقیم در برابر زنای خبرنگار در این اواخر شاید یک ماه دو ماه آخر وجود داره و شما باید بسیار احتیاط کنین، کمتر بیرون برین. Con la proximidad de la primavera que siempre preanunció ofensivas insurgentes en Afganistán, los talibán, que cuentan con al menos 50.000 milicianos experimentados full-time y decenas de miles de simpatizantes armados, establecieron, según informó el New York Times, controles en rutas estratégicas y tomaron puestos policiales y hasta bases militares del ejército afgano en proximidades de ciudades clave de las provincias de Kunduz, Kandahar, Uruzgan y Helmand. And we obviously, the president has made it clear he wants to bring American troops home from Afghanistan. But we're going to do it in lockstep with the diplomatic process to try to find a negotiated settlement. I'm not trying to recast it. La disyuntiva para Washington es compleja. Si cumplen con el acuerdo firmado en Doha con la organización islámica, deberían retirar todas sus tropas el 1 de mayo. Sería la oportunidad que están esperando los talibán para intentar un jaque mate al gobierno de Kabul, desbordando a sus fuerzas mal entrenadas y pobremente equipadas, con la posibilidad de volver al poder luego de 20 años. Y si retrasan su retirada, como recomienda una comisión del Congreso estadounidense, es probable que los talibán consideren terminado el acuerdo y se lancen a una ofensiva total, que también tendrá como blancos una vez más a las tropas estadounidenses y de la OTAN. Entonces, para Washington, la guerra en Afganistán no hará más que continuar y demandará un nuevo involucramiento con el regreso de más soldados, profundizando la crisis de seguridad y la perspectiva de una derrota aún más seria de los Estados Unidos en una región estratégica de Asia. ...20 años de intervención militar extranjera en Afganistán. Félix, a ver, vamos a ver en una placa cómo está distribuida esa intervención, esa participación extranjera en este país. Exactamente, Rulo. Aquí lo podemos ver. Fuerzas en juego en Afganistán. Tropas de Estados Unidos, 2.500. Tropas de la OTAN, 6.100. Y los combatientes activos talibanes serían entre 50.000 y 60.000. Los efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad afgana ascienden a 345.000. Y esto está reflejado en el territorio, en una división en cuanto al control. El gobierno de Ghani controla Kabul, la capital, y algunas regiones que ahí estamos viendo en el mapa. O vamos a ver ahora en el mapa, en rojo las regiones que controla, al revés, en rojo están las regiones que controla el talibán, o sea, aproximadamente
25-30% del territorio. Tenemos en rosa el control gubernamental, lo que les decía, Kabul y algunas zonas del interior del país, no sería más del 20-25% del territorio. Después el resto son áreas en conflicto y también la presencia del ISIS en una parte del territorio. Vamos, pero dejamos esto acá para ir al análisis del tema con el entrevistado que tenemos para compartir con ustedes. Nuestro invitado de hoy es Ezequiel Coppel, estudió periodismo y cine en Buenos Aires y fotografía periodística y documental en Tel Aviv. Entre 2005 y 2008 fue productor ejecutivo de Dori Media Group, desarrollando contenidos televisivos para el público de Medio Oriente. Desde 2003 trabaja como corresponsal en diversos medios gráficos de Medio Oriente. Es autor, entre otros, de los libros La disputa por el control de Medio Oriente en el 2016 y Medio Oriente, lugar común 2020. El campo de investigación de Ezequiel Coppel es política y conflictos, precisamente en Medio Oriente. Y está con nosotros acá en el estudio en persona. Ezequiel, bienvenido. Gracias por invitarme. Colega, compañero, especialista en este tema y en este tema tan complejo que es el tema de Afganistán. Decía, 20 años. Sí, 20 años. La guerra más larga que tuvo Estados Unidos. Más larga que Vietnam, podemos decir también. Y la guerra que más plata ha gastado también. Esto fue después del 11S, el 11 de septiembre, el ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas, y la reacción fue entrar en Afganistán. ¿Cómo quedó esta situación del acuerdo que firma Donald Trump para retirar las tropas el 1 de mayo? Y bueno, y este regalito que le queda a Biden con la presión de OTAN, leía que para que no se retiren porque está buscando algún tipo de resolución conjunta del tema. Yo creo que no hay mucha diferencia entre lo que pensaba Trump y lo que piensa Biden. Si uno recuerda que Biden, por ejemplo, en el 2008, 2010, siempre se opuso a que Estados Unidos mande más tropas a Afganistán. Yo creo que Estados Unidos está en una disyuntiva, donde hay una alternativa que es Guatemala y tiene otra alternativa que es Guatepeor, de alguna manera. Es decir, tiene que ver de qué manera sale. Y tiene ciertos, podemos decir, vectores para presionar, que digamos que Talibán sigue siendo el mismo Talibán. Es decir, lo que busca es controlar Afganistán e imponer su tipo de gobierno. Pero también ha tenido Talibán con algunos pequeños cambios. Por ejemplo, los líderes talibanes lo que piensan es, ¿por qué fracasó nuestro dominio de Afganistán, que fue del 1996 hasta el 2001, hasta que invadió los estadounidenses, con apoyo también dentro de Afganistán? Fracasó porque el mundo no nos reconoció. Hay que recordar que al Talibán solo lo reconoció Arabia Saudita, Pakistán y Emiratos Árabes. Entonces, de alguna manera, trata de mostrar como una cara más amena. Por ejemplo, el Talibán está hablando con Irán. Irán siempre fue su enemigo más jurado en su borde este. Recordemos que Irán estuvo a punto de invadir Afganistán en 1998 cuando el Talibán secuestró diplomáticos iraníes. Es decir, trata de mostrarse como un poquito más pragmático, etc. Y yo creo que también al necesitar plata, ¿por qué trata de mostrarse más pragmático? Porque necesita plata para mantener Afganistán, o un nuevo gobierno de Afganistán. Actualmente el gobierno de Afganistán, el gobierno central, sobrevive con cerca del 80% de plata del extranjero. El Talibán también va a necesitar un poco eso. Entonces, yo creo que ahí lo que se necesita es un poco controvertido, voy a decir, no menos intervención, más intervención, pero no solo de Estados Unidos, sino tratar de agrupar o meter en el conflicto a actores regionales y también no regionales. Por ejemplo, China, por ejemplo, Irán, por ejemplo, Pakistán. Es decir, yo creo que la solución está en eso, meterlos en el paquete, porque el Talibán lo que va a necesitar es plata. ¿Llega el gobierno solo o comparte el gobierno con el gobierno central? Entonces, por ejemplo, recuerdo una cosa que pasó el año pasado. El año pasado, en las zonas de control del Talibán, el Talibán empezó a recibir ayuda económica del mundo, de Naciones Unidas, etc. ¿A cambio de qué? A cambio de que permitan la educación de las mujeres en la educación primaria, de alguna manera. El Talibán se opone a la educación secundaria, universitaria de las mujeres, pero hay ciertos vericuetos que se lo puede presionar. Es decir, para mí el futuro del Talibán va a estar en el gobierno, solo o acompañado. Sí. El tema es de qué forma. Y esa intervención, vos estás hablando ya no de una intervención militar, sino de apoyo económico. Apoyo económico y de algún tipo capaz que no solo la OTAN
tengo fuerzas ahí, porque bueno, estamos en una zona donde solamente con rosas o con flores nadie te presta atención, sino algún tipo de intervención, no digo militar total, sino con algún tipo de asesores militares en el gobierno central, de alguna manera, que incluyan a los pakistaníes, a los iraníes, a los chinos, que les interesa mucho la minoría de Irán, la minería de Irán, la minería de Afganistán, digo. Es decir, yo creo que la respuesta es más intervención, capaz que menos militar, pero meter a todos en el conjunto. Ahora, el tema cuando decís el talibán trata de mostrar una cara más amable, esto significa, por ejemplo, no intervención o no acciones fuera de su territorio. Yo creo que sí. A ver, parte del acuerdo entre Estados Unidos y el talibán tenía para mí un error de nacimiento, que era: no nos ataquen a nosotros, pero pueden atacar al gobierno central. Y después lo que buscaba Estados Unidos es como una promesa que es imposible casi de certificar si la va a cumplir, es que corten sus conexiones con Al-Qaeda. ¿Eso de qué manera lo podés controlar? Yo creo que limitar eso es casi imposible. Yo creo que tiene que concentrarse Estados Unidos y el mundo en tratar de limitar al talibán dentro de Afganistán. Lo demás es como rastrear de dónde viene el dinero, muchas cosas. Es casi imposible de alguna manera. Ahora, ¿y cómo es esa relación del talibán con Al-Qaeda? ¿Y qué es Al-Qaeda hoy? También estoy tentado de preguntarte. Al-Qaeda podemos decir que su centro ya no es Afganistán, digamos que su liderazgo se ha esparcido por el mundo y podemos decir que capaz que ha mostrado su verdadera cara cerca de quien está, que es Pakistán de alguna manera. Yo Al-Qaeda no lo veo, es como completamente derrotado. Lo veo en algunos lados más debilitado, pero depende de la actitud que analicemos. Porque, por ejemplo, Al-Qaeda tiene mucha fuerza donde, por ejemplo, en Siria. Tiene mucha fuerza donde, en África, etc. Esto me hace pensar una cosa. Yo me acuerdo leyendo los escritos de Bin Laden que se publicaron luego que Estados Unidos hizo la operación en Pakistán donde lo mató. Decían que el sueño de Bin Laden era meter a Estados Unidos en una guerra interminable. Habría que preguntarse si realmente de alguna manera indirectamente o directamente lo cumplió. Ciertamente. El otro tema, estaba buscando una cita, porque en estos días el secretario general de la OTAN, después de la reunión que mantuvo con las autoridades de Estados Unidos, con el nuevo secretario de Defensa, planteaba que la prevención que tenían ellos es que si Estados Unidos se retiraba, prácticamente la OTAN iba a tener que seguir el mismo camino. Es que esto no se podía hacer de forma unilateral, porque y la frase que utilizó fue: no podemos volver a convertir a Afganistán en un santuario del terrorismo internacional. Es decir, tratar de traducirme esta frase. Se refiere al peligro del ISIS, se refiere a otro tipo de cosas, el talibán como peligro en sí mismo. Yo creo que el talibán sigue siendo el mismo talibán, pero como te decía antes, hay algunas aristas que han cambiado. Yo creo que no va a cometer el mismo error, pienso. Por supuesto estamos haciendo futurología, es muy difícil ver, pero yo creo que analizando, tratando de ponerme un poco en el lugar de ellos vieron más o menos por qué fracasaron. Como que apostaron demasiado, más que su altura, de alguna manera. Entonces, yo creo que se van a concentrar más en lo que es Afganistán, que al mundo le importa mucho menos. Al mundo le empieza a importar mucho menos, por ejemplo, lo que pasó en el 2001, cuando el talibán no solo atiende en Afganistán, sino empieza a atender en el mundo. ¿De qué manera? A darle refugio a los líderes de Al-Qaeda, que tienen una agenda un poco más general o global. Yo creo que va por ahí el tema. Yo creo que el talibán no va a cometer ciertamente todos los mismos errores. Yo creo que tiene cierta naturaleza que no puede cambiar, es decir, dentro de Afganistán. Claro. Es decir, sigue siendo el talibán, sigue siendo el Emirato Islámico de Afganistán. Un puntito solamente. ¿Quién hubiera dicho hace 20 años que Estados Unidos iba a firmar un acuerdo con el Emirato Islámico de Afganistán, luego de la invasión de Afganistán? Claro. Todo ha cambiado, me parece, ciertamente. Y lo que se veía hace 20 años no es lo mismo que se ve ahora. Y ya vamos a ver cómo sigue cambiando. Me quedaría horas escuchándote porque aprende mucho uno escuchando tus conocimientos que tenés del tema. Te agradezco muchísimo. No, gracias por invitarme. La visita a esta entrevista. Y ya mismo pasamos, Félix, a que nos comentes cuál es la cifra de la semana que tenemos para compartir. Otro dato, en este caso la cifra de la semana, tiene que ver
con el número 54.612, que es la cotización récord alcanzada por el Bitcoin, lo que llevó su capitalización de mercado al $1 billón, impulsando a la vez una suba generalizada de otras criptomonedas. Y nos vamos a una nueva pausa. Todavía nos queda muchísima información hasta las 14 y cuando regresemos, España, libertad de expresión, disturbios y protestas por la detención del rapero Pablo Hasél. Te lo contamos en instantes. Ya volvemos. En fútbol ya tenemos mujeres en arbitraje. Hay cracks en todos los equipos en los torneos femeninos. Tenemos hinchas fanáticas en las tribunas. Hay periodistas deportivas, hay preparadoras físicas, hay entrenadoras, hay comentaristas. Pero nos falta una relatora. ¿Conoces alguna relatora de fútbol? Se viene algo histórico. Acá, en la televisión pública, las vas a ver y las vas a escuchar. Juntos vamos a hacer el primer reality show que busca la mejor relatora de fútbol. En la televisión pública, muy pronto. Relatoras Argentinas, con Mariano Pelufo, muy pronto, por la televisión pública. Si querés participar, mandanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección. Te estamos esperando. YPF creó su nueva fórmula de Infinia con tecnología molecular que maximiza la limpieza de los inyectores y de las válvulas para que el motor soporte la máxima exigencia y mantenga su rendimiento como el primer día. El paciente, cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla porque es una condición que puede empeorar. Sensodyne, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. ¿Sabías que una mala limpieza de la placa de descanso puede comprometer tu salud? Probá Corega Tabs, que en solo 3 minutos elimina el 99,99% de las bacterias que causan el mal olor. Corega Tabs es práctico y funciona. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. En Cataluña hubo elecciones el fin de semana pasado, pero esta noticia quedó absolutamente tapada, cubierta por lo que significó la reacción ante la detención del rapero Pablo Hasél, que fue detenido por 9 meses, condenado a 9 meses de cárcel por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. En España, por varios días consecutivos, se dieron protestas y disturbios, tanto en Barcelona como en Madrid, Valencia, otras ciudades, por la detención de este rapero. Manifestaciones de todo tipo. Casi les diría que provocó una crisis de gobierno porque mientras Podemos, a través de Pablo Iglesias, salió a apoyarlo y a pedir la amnistía o el indulto para Hasél, el gobierno a través de Pedro Sánchez condenó duramente las manifestaciones que estamos viendo en algunas imágenes. Esto es la detención cuando lo detienen a Pablo Hasél. Si bien el epicentro fue Barcelona, el arresto del músico provocó reacciones en todo el país. Los abogados de Hasél estarían por llevar el caso a los tribunales de derechos humanos de la Unión Europea, aparentemente con todas las posibilidades de ganar, porque tanto el enaltecimiento del terrorismo como esto de injurias a las autoridades está muy mal visto y ya tiene varios fallos en contra en otros casos. Vamos a escuchar ahora el rap, vamos a compartir el rap por el que fue condenado Pablo Hasél. Escuchemos lo que dice aquí.
Vuestra política asesina combatimos. Sois vosotros quienes enaltecéis terrorismo. Con terror queréis que no digan lo mismo otros. La justicia os desquicia como a Leticia el Botox. Como piedras contra Vox sonará este rap. Jódete, pide mi libertad hasta Joan Manel Serrat. Que 12.000 se derrochen cada noche del campechano. Nombre de cada arruinado, la guerra os declaramos. Quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. Quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla. Hablamos de las diversas reacciones que hubo a partir de este arresto. Vamos a compartir ahora algunos de estos testimonios. Va la lucha, no nos van a parar nunca. Amnistía total. Venceremos, no nos van a doblegar ni con toda la represión, jamás. Nos saturarán, mai ens callaran. Muerta l'estat feixista. Muerta l'estat feixista. Guillotina. Vuestra política asesina combatimos. Sois vosotros quienes enaltecéis terrorismo. Con terror queréis que no digan lo mismo otros. La justicia os desquicia como a Leticia el Botox. Como piedras contra Vox sonará este rap. Jódete, pide mi libertad hasta Joan Manel Serrat. Que 12.000 se derrochen cada noche del campechano. La democracia española tiene una tarea pendiente, que es ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión. Existe además un amplio consenso dentro de la sociedad española para amparar mejor la libertad de expresión en línea con la regulación que existe en otros países europeos. Y el Gobierno de España ya ha manifestado que va a mejorar la protección legal de la libertad de expresión. Quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. Quien me quite esto, ni Felipe VI. La legislación es injusta y la interpretación que hacen los tribunales no es acorde al derecho internacional y a lo que marca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No solo la legislación, sino la interpretación que hacen los tribunales no es acorde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado 3 veces a España en los últimos años, diciéndole que no se puede condenar a personas exclusivamente por injurias a la corona. Porque concienciaría, ancianos abandonados lloran hasta el final, pensiones más baratas que una hora de familia real. Lo que temen de mis canciones no son los que expliquen la realidad, sino que llaman a transformarla, a organizarse y a luchar contra las injusticias. Reconoció la fiscal en mi último juicio que soy peligroso porque soy conocido e incito a la movilización social. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. Las manifestaciones que se están viviendo estos últimos días son representativas de lo que nosotros llamamos la generación de las dos crisis. Somos una generación que en unos 20 años de vida que tenemos de media, ¿no? Hemos vivido 2 crisis, lo cual es la mitad de nuestra vida en crisis económica, con mucha precariedad y además un futuro que augura aún más precariedad. Darla a conocer porque concienciaría, ancianos abandonados lloran hasta el final, pensiones más baratas que una hora de familia real. De hablar de igualdad en las colas del hambre, sin escoltas te darán más que esta canción suave. Cuando tu dominación acabe, la historia nos absolverá, honor conocerá su. Y pasamos rápidamente a Kosovo, el país más pobre de los Balcanes, que tuvo elecciones con una sorpresa. Albin Kurti del Partido Nacionalista de Izquierda Autodeterminación, un partido nuevo, le ganó a los partidos tradicionales, va a ser seguramente el próximo primer ministro. Vamos a escuchar algunas de las manifestaciones que hubo al respecto de esto. Sot është ditë e bardhë, e ndritshme, ashtu siç do të jetë edhe ardhmja jonë. Qytetarët kanë nevojë për demokraci, institucionet kanë nevojë për legjitimitet. Sot kjo nevojë është edhe e drejtë, e cila më tej paraqet mundësi dhe shans që duhet shfrytzuar dhe duhet përdorur. Kosova si shtet i pavarur, këtë të diel i kthehet popullit si burimi i sovranitetit. Me dashuri për vendin duhet votojmë. Mirëmëngjes, pari edhe përshëndetje gjithëve, qytetarët e Kosovës, ushtruam drejtën tonë
për të votuar, edhe unë edhe Anita. I do gjithë qytetarët e vendit që ta shfrytëzojnë drejtën e vet pra të votojnë. Këto zgjedhje janë me rëndësi që t'ju japim legitimitet institucioneve të Kosovës që dalin nga këto zgjedhje. Na presin shumë sfida, përballja me Serbinë, situata me pandeminë edhe forcimi i brendshëm i vendit, pa ju lutem votoni të gjithë. Sepse është na shpresim për ndryshim që 21 vite ka qenë gjithçka e shkatruar këtu. Kur gjë s'ka pas në rregull, s'ka pas drejtësi, s'ka pas demokraci, as punë, as zhvillim. Ta shpresim gjitha këto. Llegamos al punto final de este programa, Noticias Internacionales de la Televisión Pública Argentina. Nos reencontramos el sábado próximo, como siempre, a las 13 horas. Los esperamos. Hasta entonces. Tengo la fe en Dios y esa buena persona que Estados Unidos ha escogido a través de los latinos, de los americanos, de Biden, que es una buena persona. Il referendum per Brexit è chiudere proprio sul sito di corruzione costituita. Oggi sta facendo lo encuentro bastante brutal que se arreste gente por la letra de una canción.